127, versículos 3 al 5. Salmo 127 está en la mitad de la Biblia, el libro de los Salmos. El 127 y versículos 3, 4 y 5. Este mensaje es el primero de una serie sobre la familia. Y este mensaje le vamos a titular Cuando los padres olvidamos que los hijos son herencia de Dios. Cuando los padres olvidamos que los hijos son herencia de Dios. Porque es lo que dice la Biblia, que los hijos son herencia de Dios. Salmo 127, 3 al 5 dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. No sé cuántos de ustedes saben, hermanos, que hay por lo menos en 2 países del mundo que el gobierno de esos países está dando una recompensa especial o un bono económico a las familias que tienen más de un hijo. Porque la sociedad actual ha cambiado su idea. No sé si por la dureza misma de la vida, no sé si por los cambios que se da en el corazón del hombre y obviamente en el corazón de la mujer, pero hoy muchas familias y muchos nuevos matrimonios ya no quieren tener hijos. Y en algunos casos las mujeres casadas dicen: no, yo no quiero tener un hijo porque no quiero que interrumpa mis planes y mis proyectos. He oído a madres de familia que se quejan de sus hijos porque ahora le estorban. Ya no pueden salir a pasear, ya no pueden salir a divertirse porque ahora tienen que lidiar con los niños. Y lejos de ver a los niños una bendición, lo ven como una carga. Hemos oído en las últimas noticias, aquí en México, para no ir tan lejos, cómo los niños recién nacidos son abandonados en la calle o en los basureros. Por eso le titulé Cuando los padres olvidan u olvidamos que los hijos son herencia de Dios. ¿Qué es una herencia, hermanos? ¿Qué es una herencia? ¿Un regalo? Una herencia puede ser un patrimonio por el que usted no trabaja, sino solamente lo recibe de sus padres o de quien lo quiere heredar. Y muchos cuidan esa herencia, otros se la malgastan. Y para muestra un botoncito, el gobierno actual ha llenado de becas a los jóvenes que ni estudian y ni trabajan. Y yo los he visto. Cuando van a cobrar su beca o su apoyo, como le quieran llamar, tan pronto lo cobran, corren a comprar cervezas, corren a comprar drogas. Cuando si fueran más precavidos o más prudentes o más inteligentes, bueno, es difícil pedirle eso a uno que es drogadicto, ¿verdad? A uno que es vicioso. Pudieran irlo reservando y quizás para poner su propio negocio. Creo que esa era la idea del gobierno a lo mejor. Y por eso a esas personas que ni trabajan ni estudian, ¿cómo le llama la sociedad? Los ninis. Y ahorita que estamos en el fervor político de las elecciones, pues las candidatas, nuestras candidatas y candidatos están diciendo: no, vamos a aumentar las ayudas. Y yo no estoy en contra de eso, por supuesto. Estoy diciendo, esta es la evidencia de la sociedad actual. Hijos abandonados,
matrimonios sin hijos, madres que regalan a sus hijos, otros que se roban a los niños para venderlos, en fin, esta es la sociedad que vivimos hoy. Cuando olvidamos los padres que los hijos son herencia de Dios, hermanos, agárrense, las consecuencias, sin dudar, son dolorosas, muy lamentables, trayendo tristeza al corazón y corrompiéndose más y más la humanidad. Toda desobediencia, sea por olvido, sea por descuido, o sea por alevosía y ventaja, como ustedes gusten pensar, tienen resultados que perjudican a quien lo comete. Repito, toda desobediencia, o si me permiten afinar el pensamiento, toda acción tiene consecuencias, buenos o malos, según sean estas acciones. Pero lo triste de este caso, hermanos, que cuando el corazón del hombre y de la mujer, por supuesto, se olvida de Dios, lo único que queda no es más que sufrir las terribles consecuencias que ocasiona el pecado. La Biblia dice claramente que los hijos son, ¿qué, hermanos? Pregunto otra vez. La Biblia dice claramente que los hijos, ¿qué son? Herencia. ¿De quién es esta herencia? Entonces, ¿por qué los maltratamos? ¿Por qué algunos padres lo regalan? ¿Por qué algunos lo venden? ¿Por qué algunos lo abandonan en la basura? Y algunos los matan, los asesinan. No me estoy refiriendo al aborto, me estoy refiriendo a aquellos niños que los condenan a la muerte segura por abandonarlos en el basurero o en la calle. Eso está sucediendo hoy aquí en México. Ya desde entrada Dios nos está instruyendo en una verdad. Los hijos son regalo de Dios. Hermana, hermano, no te quejes de que tienes que levantar a tus hijos. Dios te los regaló. Si tú te sigues lamentando de tus hijos, si tú te sigues quejando de tus niños que te dan mucha guerra, porque todos los padres pasamos por ahí. Cuando somos padres primerizos, nos alegramos tanto y le aplaudimos cualquier gracia que hace nuestra criatura. Porque yo lo hice. Yo lo hice. No importa que se esté portando mal, nosotros lo aplaudimos. Recuerdo una vez a un padre muy cercano a mí, por supuesto, no estoy hablando de mi papá, pero un padre muy cercano a mí le dio a su niño de, creo, 1 año tenía, cerveza. Y cuando el niño tomó la cerveza, dice: mírenlo, mi niño está tomando chevechita. Y él festejándole eso. Cada quien educa a sus hijos como bien le parece. Yo no me estoy metiendo aquí y decirle: usted tiene que educar a su hijo así o así. Eso nos lo va a decir la Escritura. Eso nos lo va a decir el Señor. Simplemente como un vocero, como un repetidor de la Escritura, como un decidor de la Biblia, como luego a veces me designo personalmente. Porque no me invento nada, simplemente repito lo que dice la Biblia. Digo lo que dice la Biblia. Amados hermanos, en nuestros procederes y en nuestros quehaceres, vemos a nuestros hijos como si fueran maldiciones, como si fueran estorbo, como si fueran aquellos truanes que nos roban el tiempo que lo teníamos planeado para otras cosas, como aquellos pillos que nos roban el tiempo de nuestros deleites y de nuestras vacaciones y de nuestros gustos y placeres. La primera cosa que Dios nos señala en su palabra, que son herencia de Dios. Esta lección primera nos debiera de exigir amar a nuestros hijos con todo el corazón. Y usted me puede decir: pastor, si yo lo quiero.
si yo lo amo con toda mi alma. Pero usted no, y yo no estoy mostrando amor cuando no estamos proveyéndole lo más indispensable para nuestros hijos. Cuando no queremos trabajar o laborar para que nuestros hijos tengan que llevarse a la boca. He visto, no solamente aquí en Catemaco, sino en cualquier otra ciudad, a niños pequeñitos pidiendo dinero en los cruceros. Y en alguna vez me he atrevido a preguntarle, ¿y tu papá? Me dice, no, mi papá no trabaja, es borracho. Porque cuántos padres de familia, por venderse al placer del licor o de cualquier otro vicio, cualquier otro gusto que tenga, no se preocupa de velar por esa herencia que Dios le dio. Estoy enfatizando lo que dice la Biblia, hermanos. Son herencia de Dios. No te quejes más de tu criaturita. Míralo como un regalo de Dios. Mi esposa recordó con llanto al hermano Andrés, que él siempre nos decía, hermanos, eres un regalo para mí. Nos mirábamos de cuando en cuando, y las primeras palabras de su saludo, hermano, eres un regalo para mí. Y en las reuniones él siempre pasaba a cantar, hermano, eres un regalo para mí. Hermano querido, padre de familia, tu hijo es un regalo de Dios, es herencia que Dios te dio. No te quejes de que tienes que comprarle su leche. No te quejes de que tienes que comprarle su ropa. No lo traigas como un niño sin padre. No lo traigas descalzo. No lo traigas sin ropa. No lo traigas sin los cuidados necesarios y atenciones que necesita un ser humano. Son regalo de Dios. Porque, hermanos, si no cumplimos con estos elementos necesarios y prácticos y propios de la vida, un niño necesita bañarse, ¿no? Él no se puede bañar, él no se puede valer por sí mismo. Si usted no le dedica el cuidado necesario para cuidar a su hijo, que es herencia que usted recibió de Dios, ¿cómo es posible esperar que haya cambios en la sociedad? Nuestro presidente actual expresó que su idea, que su movimiento es la cuarta transformación, porque él tuvo quizás en lo más profundo de su corazón de ver a un México cambiado. Eso yo no lo sé, solamente Dios y él lo saben. Solamente Dios y él lo saben. Pero él externaba eso y lo sigue externando. Cuando dice, ya no somos iguales. Cuando dice, mi gobierno ya se acabó la corrupción. Y cuando dice, viene la transformación, estamos en la cuarta transformación. Pero sigue habiendo violencia. Yo no estoy diciendo que se tenía que terminar de un acto, pero lejos de aminorar, ¿qué sucedió? Se elevó. Ya no hay corrupción, dijo él, pero lejos de aminorar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se elevó la corrupción. Dice la candidata oficial del partido de gobierno que México está mejor que nunca. ¿Usted está mejor que nunca? Y no estoy tirando al gobierno, estoy diciendo lo que ellos dicen. Dios no me mandó aquí a criticar al gobierno, Dios me mandó a declarar lo que dice la Biblia. Quizás tuvieron el deseo de que hubiera un cambio, pero el cambio no es posible sin que cambie primero el corazón. Y Dios nos dice en esta mañana que nuestros hijos son herencia de Dios. Y si no podemos cuidar a nuestros hijos de una manera sencilla y práctica, hermanos, ¿cómo esperar que haya transformación en la sociedad? ¿Cómo esperar que haya más seguridad? ¿Cómo esperar que ya no haya violencia? ¿Cómo esperar que ya no haya robo? ¿Cómo esperar que ya no haya crímenes? Alguien me dijo ayer que otra vez empieza a circular en las redes sociales de nuestra región que va a haber otra vez purificación. ¿Y saben qué significa eso? Que otra vez va a haber ejecuciones en nuestra zona. Dios nos guarde de que seamos confundidos, porque ese es el riesgo que se corre hoy, ¿o no? Por eso tenemos que empezar
a trabajar como padres en nuestra casa. Y tenemos que preocuparnos de que nuestros hijos les vaya bien. Y la primera manera que Dios nos está diciendo para que nuestros hijos les vaya bien y sean mejores hombres y mujeres del mañana es que sepan que tienen un Creador eterno. Y ese Creador eterno se llama Jehová de los ejércitos, que comúnmente le decimos Dios. Y que a la luz de la Escritura se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, cuando olvidamos ese punto, en lugar de estar creando una mejor sociedad para el futuro, estamos creando entre nosotros a gente peligrosa, a gente que mata, a gente que roba. Si nosotros no lo sabemos, porque descuidamos la herencia que Dios nos puso en nuestras manos. Dejamos de cumplir la indicación que Dios le dio a su propio pueblo. Y Dios instituyó a Israel como nación para que fuera de ejemplo a las demás naciones. Y Dios instituyó a la familia para que se enseñara cómo se debía de ser y de comportar en una sociedad, para que todos fuésemos buenas personas, para que no tuviésemos hambre, para que no existiera pobreza. Existió, hermanos, la filosofía y la ideología del comunismo. Y algunos acusan al actual gobierno que lo quieren hacer. Pero la historia ya dio su veredicto sobre el comunismo. El comunismo falló. Y de tal manera falló que la URSS, la Unión Soviética, de hace 20 o 30 años atrás, desapareció. China, que queda como un eje del comunismo actual, ya es un comunismo híbrido. Ya practica el capitalismo también. Pero yo no voy a hablar de política. Lo que estoy tratando de enfatizar aquí es que el cambio no se da por ideologías. El cambio no se da con buenas intenciones. El cambio no se da con buenas ideas. El cambio se da yendo ante la presencia de Dios, porque de Él vinimos, porque Él es el Creador, porque es el sustentador. Y le decía hace un instante, cuando Dios llamó a Israel para transformarlo en su nación y en su pueblo, le dio indicaciones precisas, y lo leímos en el transcurso del culto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, le dijo, uno es. Primero, como padres, ustedes tienen que entender que hay un eterno Dios, que merece honra, que merece gloria, que merece respeto, y que sobre todo da instrucciones que de obedecerlas nos va a ir bien. Porque Dios no tiene pensamientos de guerra contra el mundo. Dios no tiene pensamientos de juicio. Dios tiene pensamientos de bien y de bendición para usted. ¿Lo sabía? Dios quiere lo mejor para usted, hermanos. Dios quiere lo mejor para usted. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios quiere lo mejor para sus nietos. Por eso da indicaciones. Y una vez que el corazón del Padre se convencía de que tenía que ir ante la presencia de Dios, y que tenía que honrar a Dios, y que tenía que servirlo a Dios porque no hay más fuera de Él, y que tenía sobre todo que obedecer las indicaciones que Dios le daba, entonces su deber primario, ¿cuál era, hermanos? Lo leímos. Una vez que el Padre, una vez que la madre entendía que hay que levantar los ojos a Dios, que hay que obedecerlo, que hay que servirlo, ¿cuál era el siguiente deber? Enseñarlo a quiénes. ¿Enseñarlo a quiénes? A sus hijos. Y luego a los hijos de sus hijos. Yo no sé por qué muchos padres se enojan con nosotros los abuelos. Muchos padres dicen a los abuelos, ay, me estás malformando a mi hijo. Porque a veces lo apapachamos de más.
Porque a veces consentimos de más a los nietos. Cuando usted sea abuelo lo va a entender, cuando usted sea abuela lo va a entender. No tienes por qué meterte con mi hijo, a veces dicen algunos padres y algunas madres. Pero la Biblia lo dice. Se lo vas a enseñar a tu hijo, pero también al hijo de tu hijo. ¿Y qué es lo que se tiene que enseñar, hermanos? Las indicaciones de Dios. En otros términos, la palabra de Dios. Cuando se enseña la palabra de Dios, estamos descubriendo su voluntad. Porque las Sagradas Escrituras nos revelan cuál es la voluntad de Dios. Pero si usted no es capaz de tener los cuidados físicos que necesita su hijo, pues cómo esperar que se va a encargar de este lado, que es el deber más supremo que Dios encomendó a los padres: enseñarle a los hijos el temor a Dios, enseñarle a los hijos la fe en Dios, enseñarle a los hijos la grandeza de Dios, enseñarle a los hijos quién es Dios y por qué lo debemos de servir y por qué lo debemos de adorar. Ya voy terminando, hermano. No voy a hablarles de profundidades, solamente estoy haciendo hincapié que el hijo que usted tiene, que la hija que usted tiene, se la dio el Señor. Y Dios le está llamando la atención a usted para que no olvide que su hijo, que su hija es un regalo que Dios le permitió. Y como regalo tiene que cuidarlo, y tiene que amarlo, y tiene que bendecirlo, y tiene que cuidar de sus necesidades, porque un niño no puede valerse por sí mismo. El próximo domingo voy a tratar de cuando los padres nos olvidamos de Dios. Hoy estoy hablando de cuando los padres olvidamos que los hijos son herencia de Dios. ¿Se acuerdan que leímos el libro de Jueces en el capítulo 2? ¿Y se acuerdan cómo vimos que aquella generación, después de la muerte de Josué y de los ancianos de la misma edad de Josué, fallecieron? Ese pueblo se desbocó, se volvió idólatra, se olvidó de las obras de Dios, se olvidó de quién era Dios, y en muchos casos ni sabían cómo se llamaba, y se entregaron a los dioses paganos que los rodeaban, y se entregaron a las costumbres lésbicas u homosexuales que practicaban las naciones que les rodeaban, y se volvieron perversos y maquiavélicos y rebeldes y tercos y necios, a tal punto que Dios dijo: no los voy a defender más. Y Dios retiró la bendición que había prometido entregarles. Mis queridos hermanos, cuidemos a nuestros hijos, porque son regalo de Dios. Obviamente me estoy refiriendo a los hijos pequeños, a los que no se pueden valer por sí mismos. Ámelos, cuídenlos, porque la mejor herencia no es el patrimonio que usted le pueda dar económico, no es la carrera que usted le pueda pagar en la mejor universidad, no es la buena casa que usted le pueda dejar a su hijo, no es la cuenta bancaria y gorda que está ahí en el banco para su hijo. La mejor herencia que usted puede dar a sus hijos es la fe en Dios, es la obediencia en Dios, es la entrega y el servicio a aquel que nos crió, aquel que es nuestro hacedor, pero aquel que es nuestro redentor, aquel que nos rescató de las obras de las tinieblas, aquel que nos trajo a su presencia, aquel que nos libró de las tinieblas y nos transportó a la vida, sacándonos de la muerte que ocasiona el pecado. No se olvide que su hijo es regalo de Dios. No se olvide que su hija es regalo de Dios. Cuídele, pero sobre todo enséñele quién es Dios. Y para enseñar quién es Dios, usted tiene que dar evidencia como un creyente en Cristo Jesús. Amén.